Hola, ¿qué tal, amigos y seguidores de Profesionistas Farmacéuticos de México? Soy Zoe y les doy la bienvenida a esta emisión de Desayunos con Aroma A. Les recuerdo que esta reunión y esta transmisión es completamente en vivo a través de Facebook, a través de Zoom, y que va a quedarse ahí grabada para que puedan consultarla después cuando quieran. Y agradecemos a todos aquellos que nos ayudan a compartir este evento en sus redes sociales y en nuestra página de Facebook. Les recuerdo también que pueden ver el streaming por Facebook Live, por Twitter y también en YouTube. Bueno, pues este es un evento abierto, público, gratuito, sin fines de lucro, con la única intención de dar a conocer el quehacer del profesionista farmacéutico mexicano, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Como siempre, en el staff nos acompañan Norma, Víctor, Noemí, Laura, Karina, Bere, Litzia y Ángeles. A la querida audiencia les invito a participar para que nos hagan saber desde dónde nos escuchan, desde dónde están siguiendo esa transmisión. Ya saben que pueden escribirnos sus comentarios, sus felicitaciones, sus preguntas directamente en nuestros chats o directamente también en los comentarios ahí en Facebook, en nuestro chat también de Zoom, y nosotros las haremos llegar a nuestros conversadores. En esta mañana pues nos acompañan nuestros queridos colegas, el doctor Valentín, la doctora Magda, la maestra Leticia, el doctor Isidro y el licenciado Dante Alfaro, que hoy se une con nosotros para darnos a conocer su punto de vista en este equipo farmacéutico legal. Esta vez este desayuno con aroma A tiene el tema farmacia forense de segunda parte, porque recuerden que ya habíamos hecho una primera emisión y entre las dudas y preguntas que quedaron abiertas en su momento, pues decidimos hacer una segunda emisión. Para hoy, nuestro querido Víctor nos preparó un desayuno delicioso de acosiles juniors y chimicuiles, para lo cual nuestra querida Ángeles nos dará una breve reseña. Hola, buenos días, querida audiencia. Aquí con nuestras tradiciones y nuestra cultura, transmitiendo un saludo desde la Ciudad de México a todos nuestros rincones del país. Y bueno, en este tradicional desayuno nos remontamos a nuestra querida Oaxaca, y no solo Oaxaca, sino otros estados de la República, porque es muy representativo de México hablar sobre nuestros insectos comestibles. En este caso son los chinicuiles, son los chapulines, que bueno, los chapulines son propios del estado de Oaxaca, que bueno, la época de la cosecha son en octubre, en diciembre, y se recolocan en sembradíos, en donde después se sacan, se cocen, se dan todo un tratamiento para cocerse y después llevarlos al paladar, que es un verdadero manjar. Asimismo, se colocan al sol y para la cosecha, para después desflemarlos y poderlos acompañar en una salsa o en una rica tlayuda. Asimismo, en cuanto a los acosiles propio del centro de la Ciudad de México, es una plaga, eso también se conocen como grillos. Cabe mencionar que es algo artesanal y desde la época prehispánica se consumen, era un manjar para el emperador Moctezuma. Asimismo, el chinicuil se extrae de planta de la maguey, que también el pueblo del pulque, que aquí lo tengo en este caso un agave azul, como ustedes podrán ver. Y no solo eso, sino que también son muy baratos, ricos en proteínas, y es una delicia. Y hay que poner extremo cuidado, salen caros, eso sí, no es un platillo nada barato, porque es todo algo extra. Es todo una delicia, y se pueden comer en una buena salsa de molcajete, y es un gusanito de color rojito, y salen muy caros porque es todo un show, es todo de manera artesanal para su extracción. Y no solo eso, hay otros gusanitos que podemos también comer, los chiniacuiles, que luego de ahí sale el chinicuil en comer porque es de la manera en que se preparan, además de gusanos de maguey,
las chicatanas que por ahí están en el platillo son propias de Chiapas y el manjar de los dioses. Y también, ¿por qué no acompañarlos con un mezcalito? ¡Salud! Muchas gracias, Ángeles, por esta cápsula acerca de nuestro platillo típico mexicano de la región de Oaxaca. Y pues bueno, para iniciar me gustaría que nuestros conversadores se presenten para aquellos que no tienen la oportunidad de conocerlos. Y pues bueno, iniciemos con la doctora Magda, si nos hace favor de presentarse. Buenos días a todos, yo soy la doctora Magda Olivia Pérez Vázquez. Yo trabajé 20 años en el Laboratorio de Química y Toxicología de la Dirección General de Servicios Periciales. Y bueno, fui la encargada del laboratorio en muchos años y ahora soy tiempo completo de la Facultad de QFB de la Universidad Veracruzana. Gracias. Muchas gracias, doctora Magda, por acompañarnos nuevamente. Maestra Leti. Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos sean todos y todas. Soy Leticia Guadalupe Sánchez Villasana. Actualmente me desempeño como directora de laboratorios del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía del Estado de Puebla. Anteriormente fui perito en química y tengo una maestría en dirección de operaciones y calidad y la licenciatura de químico farmacobiólogo. Bienvenidos a todos, buen día. Buen día, gracias. Ya, muchas gracias. Buen día. Doctor Valentín. Buenos días a todos, pues ya saben, mi nombre es Valentín Islas Pérez, yo tengo la licenciatura QFB en Zaragoza, la maestría en criminalística por el INACIPE, el doctorado en ciencias penales por el INACIPE. Trabajé varios años en lo que era antes la Procuraduría del Distrito como perito profesional. Igual trabajé algunos años en lo que hoy es la actual Fiscalía General de la República. Y bueno, actualmente pues soy coordinador del Diplomado en Química Legal que se imparte en la FES Zaragoza y tiempo completo de esta facultad. Muchas gracias, doctor. Bienvenido. Doctor Isidro. Micrófono. Doctor Isidro, no lo escuchamos. Tiene apagado su micrófono. Buen día a todos y todas. Buenos días. Buenos días. Cuento con la licenciatura en QFB, Químico Farmacéutico Biólogo, por parte de la UNAM. Una especialidad en toxicología, igualmente en la UNAM. Y de ahí vamos con la maestría en ciencias penales con especialización en criminalística, igualmente por el INACIPE, así como el doctorado en ciencias forenses. Igualmente soy académico en la UNAM y en otras universidades particulares. Bienvenida, muchas gracias. ¿Y licenciado Dante? Hola, buenos días. Mi nombre es Dante Alfaro Valderrama. Soy licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana. Soy especialista en Ciencias Penales por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y soy maestro en Derecho por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Me dedico de tiempo completo al litigio en materia penal básicamente, pero también atiendo asuntos en materia civil. Buenos días, estoy a sus órdenes. Buenos días. Bienvenido y muchas gracias por aceptar esta invitación entre farmacéuticos. Gracias, un placer. Bueno, para iniciar nos gustaría que nos comentaran qué es un perito farmacéutico y bueno, si esta figura existe en México. ¿Alguno de ustedes que quisiera iniciar? Bueno, a ver, yo levanto la mano, ¿verdad? Valentín Islas. La figura de perito farmacéutico como tal, así como como se escucha, pues no está definido, ¿verdad? En el catálogo de profesiones. Sin embargo, podemos percibir un poco este perfil
respecto a las dos palabras, perito farmacéutico, ¿verdad? Pues ahí el perito pues es el experto en algo, ¿no? En este sentido, la palabra perito tiene la connotación de pericia, de experticia en algo. Y si decimos perito farmacéutico, pues es el experto en el arte de la farmacia, del arte farmacéutico. Entonces, en ese sentido, creo que lo que queremos discutir, abordar, más bien es el papel del farmacéutico en temas forenses, ¿sí? En la resolución, en la participación del farmacéutico en la investigación de un probable delito. Posiblemente por ahí vaya el tema del perito farmacéutico. Y como tal, ya habíamos también hablado sobre esto en la sesión pasada, cuando hablábamos del perito en farmacia, algo así que comentábamos, ¿no? Y yo comentaba en ese sentido que el papel del farmacéutico dentro de las farmacias es bien importante cuando hablamos de la distribución, de la administración, de la venta de las famosas drogas de abuso, ¿sí? Para lo cual, pues el experto en el manejo y control de este tipo de sustancias es el farmacéutico, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando se involucra un laboratorio, una farmacia, algún profesional farmacéutico en la comisión de estos ilícitos, ahí podemos decir que va a intervenir el perito farmacéutico, por ejemplo, ¿sí? O el experto en farmacia, o el experto en el manejo de la farmacia. Pero cuando ya se involucra el farmacéutico, propiamente dicho en la química forense, pues ya tiene otra connotación, ¿verdad? Ya estamos hablando de lo que es el perito en química forense. Por eso yo hacía esta acotación, el perito farmacéutico, cuando se involucra en la investigación de un probable delito. Y el perito químico profesional son, digamos, escenarios para mí un poco distintos. No sé qué opinen mis demás conversadores que me acompañan esta mañana. Bien, bien. Yo les puedo comentar que un perito es el conocimiento especializado de alguna ciencia, de alguna materia, de arte, cualquier conocimiento especializado que pudiera exponerse. Gracias. Bueno, a mí me gustaría comentar que como dijo pues el doctor Valentín, el perito pues es el que dedica a hacer una experticia de algo, de una ciencia, un arte, ¿no? Pero ya enfocándonos a la parte farmacéutica, la figura como tal pues definitivamente no existe, ¿no? En los servicios periciales de un perito farmacéutico. Pero pues sabemos que lo afines, los peritos químicos, peritos en toxicología, eso actualmente he visto en ciertas fiscalías en la que yo laboro, sí se encuentra la figura como tal, como peritos en toxicología, peritos en química, inclusive los químicos farmacéuticos están involucrados en las pericias de genética, entonces yo creo que el desempeño que logra esta figura como químico farmacéutico se enfoca mucho al área de perito toxicología y perito en química, en donde prácticamente pues el realizar un trabajo pericial se está enfocado realmente al apoyo a la Procuración de Justicia, enfocado a la investigación científica, por lo cual estos peritos pues se encargan de realizar diferentes tipos de casos enfocados en homicidios, feminicidios, en robos, en búsqueda de personas, en la situación de sustancias controladas, en material incautado, y pues propiamente la figura como tal no existe, pero sí el químico farmacéutico, lo vuelvo a reiterar, pues está enfocado, entra como en estos rubros, ¿no? Actualmente siendo peritos químicos, peritos toxicólogos. Bien, me gustaría compartirles algo de la disposición legal del artículo 368 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dice que podrá ofrecerse la prueba pericial cuando, para el examen de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuera necesario o conveniente poseer
conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, técnica u oficio. Así lo determina la ley procesal de manera general. Bueno, pues yo quiero comentar que si bien es cierto, como comentaban mis predecesores, pues el nombramiento que uno tiene es perito en química o perito en toxicología. Sin embargo, considero que en la práctica sí somos peritos farmacéuticos porque somos egresados de las facultades de farmacia o de QFB y que en la práctica sí, como expertos en medicamentos, emitimos dictámenes relacionados con el uso de los medicamentos con fines delictivos, que es una parte que no quisiéramos que sucediera, pero que sin embargo en la práctica sucede. Entonces los medicamentos son utilizados con fines de robo, con fines de abuso sexual, etcétera, y que a nosotros nos corresponde hacer ese tipo de análisis y aplicar los conocimientos del área de la farmacia para investigar y poder saber qué es lo que sucedió en el hecho que se está investigando. Entonces considero que aunque si bien es cierto, no somos contratados como peritos farmacéuticos, en la práctica emitimos dictámenes relacionados con el uso de los medicamentos con fines delictivos. Muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, el sentido era ese precisamente, ¿no? En el peritaje, en esta parte legal judicial y la participación que tenemos. Un comentario al respecto. Sí, claro que sí, adelante. En complemento nada más. Siempre se ha discutido y se ha comentado cuál es el mejor perfil en el área forense respecto de la especialidad química forense, química y toxicología forense. Y creo que en ese aspecto el químico farmacéutico biólogo es el que cubre ese mejor perfil por toda la infinidad o la gama de características de indicios, entre ellos, por ejemplo, medicamentos, entre ellos patentes, discusión con, por ejemplo, farmacéuticas en el registro, a veces adecuado o inadecuado de respecto de principios activos, de fármacos que quieren ir al registro o quieren ampliar esa patente, o bien el aseguramiento, por ejemplo, de infinidad de medicamentos a particulares, inclusive a farmacias, etcétera, etcétera. Entonces allí entra ese perfil de forma increíble, creo que el más específico, el que le da mayor soporte, efectivamente es ese químico farmacéutico biólogo. Inclusive en los laboratorios forenses que están acreditados, en el proceso que se le llama de tener una guía, tener un protocolo de muestreo, está incluida las formas farmacéuticas, entre otras. Entonces, va muy de la mano y ocupa realmente un porcentaje alto, porque inclusive hasta las drogas de abuso como tal están confeccionadas, están diseñadas en su proceso de producción en formas farmacéuticas. Y eso hay que considerar también ese punto, ese aspecto. Ya más al comentario. Una breve acotación, así rápidamente. Y voy a enlazar el concepto que nos mencionó el compañero licenciado Dante, me parece que se llama Dante. Sí. Aquí es bien importante, y concuerdo con el doctor y las maestras que tomaron la palabra, de que el mejor perfil para desempeñarse como perito químico profesional en los laboratorios forenses es el QFB. Sin embargo, por ejemplo, aquí, si nos llega una muestra para determinar la presencia de metabolitos en orina, pues yo creo que aquí no solamente es el QFB, hay muchos profesionales de las ciencias químico-biológicas que son capaces de hacer ese estudio, entonces ya no son QFBs. De hecho, ya la licenciatura en QFB, pues hay una tendencia a que desaparezca y que se vuelva licenciado en farmacia, por ejemplo, o farmacio, etcétera, ¿no? La Universidad Veracruzana creo que tiene ya, no sé si todavía tengan como egresados al QFB, ¿sí?
Sí, La, aún pero regresan. creo que ya existe otra orientación respecto al perfil clínico, ¿sí? Y En la concuerdo, Universidad Veracruzana existen 4 áreas terminales, que son la química, la farmacia, el área clínica y ajá, alimentos. Y se tiene la pero, maestría, sí, en farmacia clínica. pero hay perfiles que se acomodan más para que realicen, por ejemplo, el estudio toxicológico de sustancias, más que el farmacéutico, ¿no? El QFB. ¿Sí? El QFB, en lo que concierne a lo que el manejo de medicamentos, la administración, todo lo que tenga que ver con el desarrollo y análisis de medicamentos, sí, estoy de acuerdo que es el farmacéutico, pero ya hay otros estudios del campo de la química forense, en donde tal vez no sea tan exclusivo del farmacéutico, que los puede hacer, sí es cierto. Y de hecho así pasa, ¿no? En la mayoría de los laboratorios forenses, en donde el QFB cumple con toda esa gama de requisitos, pero eso no deja, es decir, dejaría de fuera a muchos otros profesionales del área de las químicas, del área químico-biológicas, que entonces ya no serían peritos farmacéuticos, serían peritos, ¿qué? Perito químico, perito en ingeniería, etcétera, ¿verdad? Entonces es mi observación en el sentido que no estrictamente hablando, el QFB puede desarrollar todos los, o más bien que algunos profesionales del área químico-biológicas pueden desarrollar también pericias de la química forense. ¿Sí? Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Berenice y voy a continuar con la moderación porque mi compañera Zoe tuvo que salir. Y bueno, la siguiente pregunta, ya que están hablando de esto, la siguiente pregunta es justo esa. ¿Cómo nos llevamos bien con otras carreras? No sé si alguien quiere contestarla. Por favor, doctora Magda. Sí, bien, pues sin duda el esclarecimiento de un hecho delictuoso requiere de la participación de diferentes profesiones, ¿verdad? Los médicos, los químicos, etcétera. Y se da una integración de los conocimientos, porque incluso un mismo indicio puede ser analizado desde diferentes enfoques, ¿verdad? Por ejemplo, cartucho de arma de fuego puede ser que lo lleven al laboratorio de química para la búsqueda de residuos, sin embargo, pues también se ha enviado ese indicio al departamento de balística para las comparaciones pertinentes. Entonces, sin duda es indispensable el trabajo colaborativo y es así como se llega a esclarecer un hecho delictuoso. Por lo tanto, no podemos trabajar solos, aislados, porque incluso debemos nosotros contar con información suficiente para llevar a cabo el análisis de las muestras y la colaboración, por ejemplo, con nuestros compañeros criminalistas es indispensable. Por lo tanto, considero que esta colaboración debe siempre ser favorecida para que se puedan llegar a buen término las investigaciones. Gracias, doctora Bueno, Magda. Adelante. también yo quisiera comentar que con respecto a nosotros los abogados, tenemos una estrecha relación con los químicos para el esclarecimiento de hechos. Cuando hay pretensiones, por una parte, el que acusa y el imputado de acreditar su inocencia, el Ministerio Público se basa en ciertas pruebas que una de ellas son los dictámenes periciales. Por ejemplo, en una violación se encuentra residuo seminal, no sé, en algún lugar, en una prenda, y se mete al laboratorio y con ese resultado el Ministerio Público tiene una prueba para acusar al sujeto que cometió el hecho, o en cuestiones de genética, reconocimiento de paternidad, en hidrocarburos, en cuestiones de posesión de droga, para saber qué tipo de droga y todo aquello. Entonces, con nosotros tiene una relación estrecha y directa el químico. Gracias. Yo al respecto quiero comentar lo siguiente, es fundamental, es importante, al menos ese es mi enfoque. La química forense como ciencia, como especialidad, corre de manera transversal sobre diversas especialidades forenses, es decir, apoya, auxilia técnica y científicamente a varias especialidades. Entonces, por ello también sí creo que siga siendo como
la asignación de casos por perfil. Hablábamos del caso toxicológico. No es lo mismo, es asignarlo, por ejemplo, a un QFB que tiene ese conocimiento tanto de farmacología como de toxicología, a un ingeniero químico o inclusive un ingeniero químico petrolero. Realmente se ve cómo ese compañero puede sufrir respecto del análisis. Nadie duda de su competencia técnica, del desarrollo de esas habilidades técnicas que está teniendo a través de su formación o en su recorrido en la estancia en esta especialidad. Pero sí soy más de la idea de que se deban asignar por perfiles según el tipo de caso y el tipo de indicios a analizar en cuestión. Es cierto, se tiene una infinidad de interacciones con diversas especialidades y aquí es donde entra una palabra que acaban de mencionar muy importante, el saber trabajar en equipo. El trabajo colaborativo es importante. Bueno, desde mi punto de vista, considero que la relación con otros profesionistas es sumamente importante, sobre todo con el personal como Ministerio Público, criminalistas, médicos forenses. Inclusive me atrevo a decir que es súper importante tener contacto con el área administrativa. ¿Por qué? ¿Por qué hago mención en esto? Porque muchas veces nos apartamos de eso y finalmente en una institución de gobierno ellos son los que realizan las compras. ¿Qué es lo que requieres? Por ejemplo, en equipos. ¿A quién le van a pedir la información? Pues al personal de laboratorio. No está bien que ellos hagan licitaciones con empresas y compren equipos que a lo mejor nada más van a servir de adorno y se va a quedar en el laboratorio por siempre. Entonces yo creo que el trabajo colaborativo, como ya lo dijeron mis compañeros, y el trabajo en equipo es sumamente importante en todas las áreas de los servicios periciales y hasta en el área administrativa, ya que eso va a depender de que nosotros tengamos las herramientas para poder realizar los análisis que queremos realizar. Perdón, sí, adelante, maestro. Nada más, hay que también enfatizar que, por ejemplo, aquí, en el caso del perito químico o perito farmacéutico, pues es innegable que nuestra intervención en un probable delito, pues va a depender de quién la dirija. Y en este caso, el que dirige la investigación, obviamente que es el agente del Ministerio Público. En ese sentido, la relación con el Ministerio Público debe ser estrecha, ¿sí? En primera instancia. Y a veces en la práctica esto no sucede. ¿Por qué no sucede? Porque a veces ni siquiera hay contacto entre el Ministerio Público y el químico, el perito químico. A veces nada más mediante oficio que manda el secretario del juzgado de la agencia del Ministerio Público, pero debe haber una relación estrecha entre el Ministerio Público, el fiscal y el perito químico en principio, porque el Ministerio Público es el que va a dirigir la investigación y entonces él va a manejar la famosa teoría del caso, ¿sí? Y él nos va a decir qué tipo de estudios va a necesitar. Entonces ahí es una primera interacción. Después de eso, ya como dice el doctor Isidro, la asociación, la colaboración es transversal con el médico, dependiendo del tipo de delito, con el médico, con el mismo abogado de la defensa o el fiscal, que ya lo comenté, con el biólogo en caso de la biología molecular, tal vez con el ingeniero que está en el área de balística, con el experto en balística, con el experto en incendios, ¿verdad? Y muy acertadamente lo comenté el doctor Isidro. Yo siento que el papel del químico, el estudio químico que se realiza en el laboratorio de química forense, es parte del rompecabezas y muchas de las veces el resultado de química forense es fundamental para tener el panorama completo, ¿sí? Pero en ese sentido creo que la primera colaboración muy íntima debe ser con el Ministerio Público, con el fiscal y después ya dependiendo del tipo de delito, pues con el médico forense, con el médico legista y demás, ¿no? Va a depender del tipo de delito de hecho que se esté investigando, va a ser esa colaboración. Lo que sí es importante es que debemos trabajar en equipo.
es el famoso equipo, no sé si hay un equipo de salud, se acaba de haber un equipo de justicia, le llamaría así. Bueno, en ese sentido es mi opinión. Bueno, Buenísimo, Andrés. Adelante. sí, yo quisiera también comentar que hoy en día el químico farmacobiólogo es vital y fundamental para la sociedad. En el caso de la pandemia, por ejemplo, dependemos del control de medicamentos, de la elaboración de vacunas y todo ello. Por otra parte, también con respecto a lo que comenta el que me antecedió la palabra, el ingeniero, eh, yo creo que nosotros como abogados particulares sí tenemos ese contacto directo con el perito químico porque es necesario que nos platique su dictamen, que nos platique cuál fue su análisis. Y nosotros como particulares sí tenemos más contacto con ellos, quizá porque tenemos más tiempo u otra posición. También el Ministerio Público a veces va contra el tiempo y tiene tantos asuntos que es difícil que se siente a platicar con él. Es como lo dice acertadamente, es a través de un oficio y ni siquiera se conocen muchas veces, ¿eh? Él lo conoce a través de su trabajo cuando rinde su dictamen, pero así físicamente yo creo que es difícil que se conozcan. Y nosotros los particulares sí nos conocemos quizá por esa misma posición. Ese es mi comentario. Ya que están hablando de esto, a lo mejor me gustaría que nos comentaran un poquito más, porque no hay gente que no conocemos. ¿Cómo es esta? Hay una relación muy cercana, sin embargo, ¿hay retos de la legislación o hay retos que debamos de tomar como químicos para mejorar nuestras alianzas, nuestro equipo? Sí, yo quiero comentar al respecto. Nosotros como químicos forenses, bueno, a mí me faltó hacer el comentario de que ya tengo 28 años en la Fiscalía General de la República, Laboratorio Central de Química y Toxicología Forense. Está inventariado, doctor. Estamos obligados. Doctor. Sí, ya tengo aquí mi número de inventario. Imagínense. Nosotros como químicos, y yo creo que todas las especialidades, estamos obligados a conocer de la normatividad correspondiente a nuestro quehacer y en relación y en correlación misma con el Ministerio Público, con el fiscal en cuestión, dentro de esta misma institución. Porque debemos entender muy bien en el tipo de proceso penal, del tipo acusatorio que estamos actualmente, y también saber hasta qué o hasta dónde puede abarcar nuestro nivel de investigación, pero sobre todo la importancia de esos resultados que le vamos a dar como datos de prueba al Ministerio Público para que él pueda armar de manera sustentable su teoría del caso. Ejemplos, y hay muchos, por ejemplo, ahorita en alguna fiscalía de un estado X, para no mencionar uno en específico, aseguraron a un particular 3 toneladas de medicamentos. Ese Ministerio Público en cuestión me da la impresión de que no sabe ni qué, ni cómo, ni por dónde. Y ahí es donde debería asesorarse, acercarse al especialista en cuestión para poder darle el mejor cauce, el tratamiento. Primero, sí es importante lo que comenta el licenciado Dante, donde hay que ubicarnos de acuerdo a nuestra especialidad. Hay que establecer muy bien, encuadrar el tipo de delito o delitos en los que se incurren y en función de ello asesorarse con los especialistas, con esos peritos especializados con los que cuenta pues cada fiscalía. Sería el comentario. Bien, ante la pregunta de cómo mejorar, pues es bastante fácil contestarla, pero ya en la práctica ciertamente el avance científico y tecnológico nos obliga a estar actualizados. Las técnicas evolucionan. En metodología de la investigación decimos el conocimiento es una verdad temporal, ¿verdad? Porque surgen nuevos conocimientos.
Y entonces aplicar esos nuevos conocimientos a nuestro quehacer cotidiano es un reto, ¿verdad? Pero es un reto apasionante. Y es algo que nos ha motivado a mejorar desde nuestra trinchera, pues la investigación de los delitos, ¿verdad? Estar actualizados, aplicar eso. Y en el marco normativo también, ¿verdad? Es complejo y a partir del 2008, donde se adoptó el nuevo sistema penal de corte acusatorio, pues eso ha implicado muchos retos también en las cuestiones operativas que aún hoy a la fecha no se ha logrado concretar todo lo que se quisiera, ¿verdad? Pero es muy importante que en este nuevo sistema penal se está privilegiando el hecho de que sea a través de la aplicación de una competencia técnica la investigación de los delitos, ¿verdad? Ahora, es complejo, es bastante complejo, porque incluso el modus operandi o los delitos también evolucionan y también cambian. Entonces, ciertamente yo podría decir que cada caso es un reto, porque no existen casos estrictamente iguales, ¿verdad? Sin embargo, es posible llegar a resultados que puedan auxiliar en la investigación, en el conocimiento, como se dice, de la verdad histórica de los hechos. Comprometidos con ese objetivo y aplicando las competencias que tenemos, sin duda podemos sacar adelante esos retos. Pero esos retos están y de manera cotidiana y en cada uno de los casos. Y les digo, a veces es complicado incluso estar actualizados, porque, por ejemplo, uno siempre pensaba es importante el análisis de la cocaína, pues sí, pero incluso los efectos que podemos observar a lo mejor no se deben a la cocaína, sino a las impurezas de la cocaína. Entonces, aprender a ver más allá de lo que estamos nosotros mirando en primera instancia, eso es complejo, pero es posible. Y sin duda, bueno, hay diferentes casos en los que uno pensaba que no iba a poder salir un resultado por la condición de la muestra, por lo que sea, y sin embargo llegamos a resultados que podemos defender ante la corte, porque el trabajo del perito no termina con la emisión de un dictamen, sino justamente en que pueda explicar y exponer por qué lo que se está manifestando en el dictamen es y cómo eso contribuye al esclarecimiento de los hechos delictuosos. Por lo tanto, es un reto operativo, es un reto en la legislación, porque la sociedad evoluciona y la legislación siempre va un paso atrás, ¿verdad? Entonces, por eso es un reto y la legislación pues no siempre es completa. Ahora, nosotros cuando hablamos de legislación siempre pensamos en la legislación en el ámbito regional, en el ámbito estatal o quizás en el ámbito nacional, ¿verdad? Por esto que decíamos ahora del cambio de sistema. Pero incluso hay que pensar que también es importante la legislación en el ámbito internacional, porque hay acuerdos, convenios, tratados, etcétera, y muchas veces nos supera el conocimiento de la legislación de todos estos aspectos. Sin embargo, aplicado, como decía el doctor Dante, ¿verdad? En un caso particular, cuando nosotros nos adentramos a resolver un caso y revisamos todo este marco teórico, ¿verdad? Bueno, pues podemos sin duda aplicarlo de manera adecuada. Ese es mi comentario. Bueno, a mí me gustaría dar mi opinión respecto a los retos en legislación. Desde mi punto de vista, considero que los servicios periciales o las ciencias forenses deberían de ganar su autonomía, con el fin de garantizar que los peritos pues son imparciales, son independientes. Y pues así con este nuevo sistema de justicia penal, sabemos que ahora el dictamen no siempre le beneficia al MP, sino que a veces la misma defensa te llama a juicio oral y tú tienes que explicar tu dictamen, independientemente de que te esté llamando la defensa o de que te esté llamando el Ministerio Público. Entonces, desde mi punto de vista, yo considero que deberían de ser los servicios periciales autónomos y sí considero que sería uno de los retos más grandes en legislación. Actualmente
creo que el único que es autónomo es el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, si es que no estoy mal. Y otro de los retos de legislación considero que es una parte de la acreditación de los laboratorios, y desde mi punto de vista considero que es algo muy importante, ya que a lo mejor una acreditación no va a evitar que te equivoques o no va a evitar a que no cometas errores, no, simplemente va a tratar de garantizar pues que la competencia técnica de los peritos, de que el equipo cuente con mantenimiento, de que estén calibrados. Es un sistema, al implementar es un sistema, abarca desde el personal hasta el equipo de trabajo que utiliza, y con eso va a garantizar la validez de los resultados que emite un laboratorio. Ese es mi punto de vista. Yo comentaba en relación al tema lo siguiente. Cuando comencé mi experiencia o mi práctica profesional como perito químico, pues me enfrentaba a algunos dilemas. Por ejemplo, el Código Penal dice que el perito debe hacer uso de la mejor técnica disponible para el estudio de los indicios, ¿verdad? Pero yo me preguntaba, pero mi aparato de absorción atómica o de ISP masa está descompuesto. ¿Y ahora qué hago? Esa es la mejor técnica que me dice el código que debo de usar. Entonces, bueno, pues va a ser la prueba de rodisonato de sodio, que sé que da muchos falsos positivos si no se lee bien, si no se hace bien. Y entonces ya digo, ya es un desafío para mí. Ok, si no tengo absorción atómica, pues a lo mejor eso me invita a mí a estudiar, a investigar qué otro tipo de técnicas sustituyen la absorción atómica, o cómo puedo hacer para que la prueba de rodisonato de sodio sea válida científicamente. ¿La puedo validar, sí o no? Entonces es un reto científico que me lanza a mí el código. Dice, debo de usar la mejor técnica disponible para el estudio de los indicios. Pero se me descompuso el equipo, entonces eso ya plantea un reto. Esa es una situación. La otra, tengo un nanogramo o un miligramo de muestra, y la técnica que voy a usar me la va a destruir. Entonces me plantea, ¿aplico esa técnica o no la aplico? ¿Qué dice el código? Y entonces ya la legislación ya me plantea un reto que debo yo de resolverlo como experto en química. Entonces, uso el equipo que me va a destruir la muestra, pero me va a dar un resultado o un dato que va a esclarecer la situación para el Ministerio Público, o no lo uso. Entonces son situaciones en ese sentido, ¿verdad? Que nos van llevando hacia retos mayores. Y la otra es el tiempo, los tiempos legislativos, ¿sí? El hecho ocurrió ayer, ¿verdad? O antier, pero la muestra estuvo viajando por todos lados porque los agentes que la debían de traer, pues se distrajeron por X o Y razones, y me llegó a mí casi al término del plazo que me establece el código, el Código de Procedimientos Penales. Entonces digo, estoy contra el tiempo, ¿qué hago? Entonces tengo que consultar las leyes para ver cómo procedo, porque tampoco puedo yo estar saltándome la legislación, porque voy a estar incurriendo en aspectos ilícitos, tal vez. Entonces son situaciones que nos ponen a nosotros los químicos, y que por eso para mí fue algo que me motivó a estudiar la maestría, el doctorado en ciencias penales, para poder adentrar un poco en los laberintos de las leyes, ¿verdad? Y bueno, y a raíz y nada más termino con el comentario sobre el nuevo sistema penal, ¿verdad? Acusatorio, que ya no es tan nuevo, ¿no? Porque ya desde el 2008 me parece, ya se estableció, ya estamos a más de 10 años, ¿verdad? Y ahí establece ya la autonomía de los servicios periciales, que tal vez en la práctica no lo han entendido mucha gente, ¿no? Pero los servicios periciales ya están al servicio tanto de la parte acusadora como la parte de la defensa, ¿sí? Ya deben de tener ese carácter de imparcialidad. Que de repente no lo entendamos así, los que están en las instituciones públicas, pues ya es otro asunto, pero ahora está al servicio de ambas partes. Como bien el abogado, el licenciado Dante debe de saber,
ese sería mi comentario en el sentido de cómo las leyes nos plantean esos retos, ese avance en nuestra práctica pericial. Bien, yo quisiera comentar otra situación, si me permiten. Bueno. Adelante. ¿Sí? Miren, nosotros de manera particular, los abogados, no contamos con un instituto de ciencias forenses al servicio de la defensoría particular, ¿sí? Nosotros tenemos que contratar de manera particular esos peritos. Y muchas veces el perito es muy bueno, pero trabaja para la Procuraduría y no puede dictaminar para su institución. Entonces, pues tenemos que ver otra opción. Entonces, también las autoridades no se han puesto a pensar que es algo fundamental que nosotros necesitamos. Servicios periciales para los abogados litigantes particulares, certificados de calidad, para que pudiéramos nosotros echar mano de decir, bueno, ya está ahí, porque en una acusación, por ejemplo, tenemos todo el aparato del Estado contra el indiciado, ¿sí? Todos los servicios periciales, toda la policía, todo el Ministerio Público, para un caso en particular. Y nosotros, de manera particular, tenemos que andar viendo otras opciones, que si hubiera un lugar concentrado de peritos al servicio, obviamente que cobren, obviamente que cobrando, pero que hubiera así como una institución de manera para el servicio de abogados particulares. Otra cuestión que yo me doy cuenta, yo lo veo desde fuera como litigante, es el presupuesto de las instituciones y las políticas, ¿sí? Muchas veces los peritos pues van con la bendición de Dios, porque no llevan ni guantes, ni equipo, ni cosas para su trabajo. Y yo les pregunto, oye, pues, ¿qué pasó con tu equipo? Muchas veces ni batan siquiera. Pues es que no hay presupuesto, y pues tenemos que ir así, porque si no, pues nos sancionan o nos quitan el trabajo. Entonces, son políticas también de instituciones, y que otras, a diferencia, la verdad es que son muy puntuales, se preocupan mucho por sus peritos, pero yo creo que es cuestión de instituciones para que se preocupen por su personal. Gracias. Perdón, licenciado, yo ahí sí difiero de su opinión. El nuevo sistema penal adversarial, ¿sí? Establece la imparcialidad de los servicios periciales, y usted tiene todo el derecho de solicitar un nuevo peritaje a los peritos institucionales. No sé si estoy yo mal en mi interpretación, pero ya las pruebas, la aportación de pruebas, usted puede hacer uso de los mismos, del mismo laboratorio pericial de las instituciones. No sé por qué no lo hacen, ¿sí? Que contraten ustedes por fuera los peritos particulares ya es otro asunto. Pero ustedes todos tienen todo el derecho, así yo lo entiendo, de acuerdo al código, al nuevo sistema penal, ustedes deben tener acceso a esos mismos laboratorios. Por eso creo el criterio ¿cómo se llaman? El criterio de equidad que establece el nuevo sistema penal en boga actualmente, ¿sí? Pero pues yo no creo necesario que se establezca, se cree un servicios periciales para los litigantes. No se me hace correcto, sino que ya está la institución pericial, deben de hacer uso de sus servicios, ¿sí? Ahora, respecto a que van muchas veces sin guantes y batas y que falta el presupuesto, pues yo ahí sí creo que no es tan cierto el asunto, ¿no? Que de repente vayan así los criminalistas, pues es diferente. Yo, por ejemplo, si me mandan a tomar una muestra de sangre, tengo que poner por lo menos mis cubrebocas y mis guantes. Si no lo hago, pues yo me estoy exponiendo a mí mismo a una contaminación, ¿sí? Pero vaya, ese es mi comentario, abogado. Complementario a el tema, creo que desde en el sistema anterior y en el actual siempre ha habido la opción de contratar personal especializado, inclusive investigadores de instituciones educativas, pues de renombre, y ha sucedido a través de la historia, al menos aquí en México.
Y efectivamente también en este nuevo sistema se puede citar, se puede solicitar no solamente al perito oficial, sino inclusive también como testigo ya en juicio. Al respecto también es para mí importante comentar dos puntos orales. Todas las fiscalías es importante que en su ley orgánica establezcan la autonomía técnica del perito. Eso es fundamental. Al menos, por ejemplo, acá en la Fiscalía General, lo que se lleva de avance, lo que se tiene como ley orgánica, pues en la anterior y la actual se mantiene esa autonomía técnica del perito. Entonces sí es importante, y es donde viene también el otro formato, en la interacción y lo fundamental de la participación del perito en el sentido en juicio oral. Por ejemplo, allí en realidad ya puede adquirir la calificación de prueba por parte del juez, pero previa exposición del análisis del dictamen, del documento que se emitió y que solo hasta ese punto fungía como dato de prueba, pero ya una vez que en juicio hace la declaración el perito que emitió ese documento, pues se convierte en ese medio de prueba y sobre todo en ese medio de convicción. En función de esa buena participación, es como el juez calificará o no de prueba lo aportado por el perito correspondiente. Entonces sí es fundamental ese rol que se está jugando y que se respete sobre todo esa autonomía técnica. Es cierto, hay muchas fiscalías que cuentan con una gran limitación de material, de equipo, como para sacar adelante cualquier reto que se presente, como bien comentaba la doctora Magda. Cada tipo de caso de indicio es un reto. Y entonces, creo que la mejor forma, la mejor arma para poder sacar adelante, arma técnica, es que esté bien armado, bien con la mayor cantidad posible de instrumentos, de equipos que le permitan a ese perito darle respuesta a toda la variedad y gama de problemas que se le estén presentando en la diversidad de indicios, de matrices en los cuales se contienen, etcétera, etcétera. Muchísimas Yo gracias. quisiera, Adelante, sí, perdón. sí, quiero agregar que mi experiencia de 20 años, yo siempre tuve autonomía técnica. A mí jamás me dijeron, pon este resultado, no puedes hacer esto, etcétera. No, en cada caso siempre hay una autonomía técnica, porque finalmente quien va a firmar el dictamen es uno, ¿verdad? Entonces yo asumo esa responsabilidad. Por otro lado, quiero decir que al menos así yo lo viví, no es que yo esté a favor de una parte o de la otra, estamos a favor del conocimiento de qué fue lo que pasó, cuál fue la verdad histórica de los hechos, y en muchas ocasiones las mismas pruebas han servido para que la persona que está siendo acusada sea liberada. Yo recuerdo un caso donde una chica acusaba a un joven de violación y resultó que en el laboratorio de genética se identificó que había semen, pero no era semen del chico que ella estaba acusando, ¿verdad? Entonces, en ese caso, a mí que me tocó comprar todo ese equipo, ese día me sentí como un héroe, ¿verdad? Porque dije, qué bueno que se tiene el laboratorio de genética, qué bueno, gracias a esto este chico va a salir libre, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es lo que nosotros debemos siempre promover, ¿verdad? Que lo que prevalezca en nuestro juicio o en nuestro criterio profesional, pues que sea un criterio profesional imparcial. No estamos nosotros a favor de un caso o de otro. A mí me tocó en un caso, por ejemplo, en donde era un caso de homicidio y de violación de una menor, de una bebé, y yo conocía a esa persona que estaba, no había
duda en que si era él o era el abuelo, ¿verdad? Por ejemplo, en ese caso, ¿qué fue lo que yo dije? Por conflicto de intereses, yo no puedo participar en este caso, a mí no me asignen en este caso, porque yo conozco al papá de la menor, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que eso es viable, es posible. Sin embargo, cuando Leti decía, muy importante la colaboración con el personal administrativo, yo decía, sí, creo que la mayor limitación que tenemos nosotros los peritos es justamente esa falta, y lo decía también el doctor Valentín, ¿no? Es esa limitación en cuanto a los recursos, de infraestructura, técnicos y demás, porque nosotros queremos aplicar las mejores técnicas, los mejores procedimientos y en el mejor entorno, ¿verdad? Sin embargo, eso a veces no es posible. Y como a veces no es posible, en nuestra autonomía técnica, también por eso siempre se ponen los dictámenes, cuál fue el método que se utilizó, para que entonces los resultados que emitamos se interpreten considerando el método que se aplicó. Si como dicen, yo sé que esta técnica es una técnica presuntiva, que no es una técnica de confirmación, pero está dando resultado de que había cocaína en orina, bueno, pues hay que interpretar la prueba en función del método que fue aplicado. Pero no es que nosotros estamos diciendo mentiras, ¿verdad? El resultado que se está obteniendo es con este método que se ha aplicado, y ya después quedará en la persona que lleva la investigación solicitar un análisis posterior para la confirmación, por ejemplo, de ese resultado. A mí me parece que eso es lo que sí debemos siempre promover. No estamos obligados a dar un resultado. En muchas ocasiones no elabora uno dictámenes, elabora uno informes, justamente justificando que no es posible tener un resultado por la condición de la muestra, por la cantidad de la muestra, por el tiempo transcurrido, por lo que sea. Entonces, a mí me parece eso. Y también considero que esta parte de la necesidad que tienen los abogados de presentar sus pruebas, ¿verdad? En esto que se está buscando de esta equidad procesal. Bueno, pues eso para los jóvenes que nos están escuchando, ¿verdad? Pues justamente esto es lo que está abriendo un campo emergente, ocupacional para ustedes, donde podrán desempeñarse también como peritos expertos en medicamentos o en química, ¿verdad? Como parte del sistema penal acusatorio, ¿verdad? Donde la parte de la defensa pues también puede aportar sus pruebas, y desde luego ahí jóvenes pues tienen un campo emergente laboral también importante. Ese es mi comentario. Gracias, muchas gracias. No, la verdad es que, ay, híjoles, mucha experiencia la que veo aquí. No sé por dónde preguntarles ya. Tengo muchas preguntas aquí. De hecho, hay mucha gente que nos está saludando de diferentes lugares, tanto de la República como del exterior, y agradecen mucho su participación. Vamos a la siguiente, entonces, podría ser, ya que nos están hablando de la importancia de la muestra, ¿qué camino recorre la muestra para llegar a sus manos como analistas? Que nos platiquen más o menos un poquito y la importancia del cuidado de ella. Aquí entramos en un terreno escabroso. Fíjate que en muchos casos muy públicos y muy conocidos y otros no tan conocidos se han visto destruidos, o el culpable o ha salido en libertad, o etcétera, debido a que precisamente el mal manejo de los indicios, ¿sí? Para no ir tan lejos, el famoso caso de O.J. Simpson, ¿verdad? Por ahí todo lo acusaba a él, las pruebas de genética, las pruebas químicas, todo decía, apuntaba a que él era el culpable. Pero pues se contrató un equipo muy poderoso de abogados que sabían muy bien toda la ruta crítica que debería haber recorrido la muestra desde que fue recolectada hasta su destino final. Justamente lo que tú preguntas ahorita, ¿verdad? Y precisamente ahí, hurgando en el detalle, en la minucia sobre este procedimiento que se conoce como cadena de custodia, en otros términos ya más específicos, descubrieron que hubo fallos
que la cadena de custodias se rompió en algún punto y por ahí atacaron el procedimiento, el proceso, la acusación y salió en libertad por eso. No porque las otras pruebas estuvieran mal hechas, no, estaban técnicamente estaban impecablemente bien realizadas, no había por dónde atacarlas y se fueron precisamente por el mal manejo de la evidencia. Y es cierto eso, ¿no? Si tú no recolectas adecuadamente tu muestra porque utilizaste un procedimiento erróneo para su recolección, ya se te contaminó, ya se te alteró la muestra. Si tú no la transportas adecuadamente a tu laboratorio, al sitio donde lo vas a hacer el estudio, si la temperatura no es la idónea, ya el indicio ya se está transformando, ya se está alterando, ¿verdad? Y si tú la pones en un lugar que es susceptible de que se altere, se modifique, etcétera, igual, ya sucedió ese cambio. Y entonces, aunque tu procedimiento esté perfectamente validado y el laboratorio esté acreditado desde todos los puntos de vista, pero si ya hiciste una mala recolección, un mal manejo, ¿sí? un mal transporte, ya lo que estás procesando en el laboratorio ya va a salir mal. El resultado que tú estás obteniendo, el dato que tú le vas a dar al Ministerio Público, pues ya va a estar mal de origen, ¿sí? Entonces es bien importante esta parte, en donde la cadena de custodia pues, se define desde el punto de vista legal como el procedimiento documental que tiene que ver con el manejo, la supervisión y control de la muestra desde que se recolecta en el famoso lugar de hallazgo hasta su destino final, que es en las manos del juez o en el juicio oral, ¿sí? Entonces, sí es fundamental este manejo de las muestras y en muchos de los casos depende del éxito, el fracaso o la sentencia, tiene su impacto final en la sentencia, ¿sí? Esa sería mi opinión al respecto. Gracias. Bueno, al respecto, yo también quiero comentar. Acaba de citar el doctor algo muy importante. Efectivamente, en el sistema anterior y a través de la historia misma, una infinidad de casos donde toda una serie de injusticias y que en estos procesos pérdidas constantes, tanto de indicios como de ausencia de una cadena de custodia. A partir de, como consecuencia de ello, entre otras instituciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, etcétera, haciendo toda esa serie de observaciones a México mismo, entonces, ahora en el nuevo sistema, pues se decidió que tenía que hacerse caso a todo ese tipo de observaciones y se establece y se capacita, al menos en la institución, ya lleva desde el 14 en promedio, dando cursos intensivos sobre cadena de custodia. Es fundamental para todos los participantes del proceso, es decir, tanto policía, Ministerio Público, peritos, el saber manejar, el saber procesar, primero saber manejar o entender muy bien qué es cadena de custodia y luego también toda la serie de el procesamiento del lugar como parte mismo de la cadena de custodia. Luego entonces, en esta cadena de custodia, en este tipo de cursos, se capacita de la manera mejor posible a todos estos participantes, donde se pone énfasis en todo el proceso de procesamiento y que sabemos que abarca en 4 etapas, desde una identificación adecuada del indicio, que no se repita que un indicio con mismo número, porque eso llegó a suceder y obviamente a partir de que se implemente este nuevo sistema, simplemente ese tipo de errores no deben de ocurrir. El segundo es la documentación que debe acompañar al indicio desde su procesamiento, desde que es localizado y que inicia con la identificación, luego la documentación, luego el cómo recolectarla y embalarla. Son como esas fases del procesamiento, pero que debe dominar de una manera excelsa el perito, el especialista en cuestión. Hay 2
puntos de controversia que se manejan mucho en las diversas fiscalías. Es quién debe procesar la diversidad de indicios. Hay muchas fiscalías que opinan, y de hecho así lo están trabajando, que deberá ser el criminalista quien procese todos los indicios, junto con el fotógrafo. Definitivamente, por ejemplo, acá en la Fiscalía, desde mi ingreso hasta la fecha, siempre ha sido de manera muy específica que deberán procesarse por especialista el tipo de indicios en cuestión. Entonces, eso nos ha facilitado mucho el trabajo, porque además la cadena de custodia lo dice muy claro, y la misma normatividad en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, donde establece que esa documentación debe acompañar, ese registro de cadena de custodia debe acompañar en todo momento al indicio procesado en el lugar. Y ese registro se debe elaborar por tipo y naturaleza de indicio. Es decir, no podemos meter ya en esa documentación, ese tipo de registros, por ejemplo, elementos balísticos con indicios biológicos. No podemos hacer una combinación de una especialidad con otra. No se debe, porque entonces cuando llega el encargado de trasladar, hablando del proceso de traslado, como otra etapa de la cadena de custodia, ese encargado va a llegar a química, pero también va a llegar con esas armas de fuego allí a química para hacer la entrega nada más de los indicios biológicos o de los indicios relacionados en materia de química, o al revés, que vayan a balística y entreguen esas armas, pero ahí estén también la presencia de estos indicios relacionados con la materia de química u otras especialidades, ¿no? Entonces, eso se hizo énfasis en todo ese tipo de capacitación que a nivel nacional, al menos en la institución, se realizó, y trató de cubrirse la mayoría posible del personal que integra la institución. Esperemos que haya sido de gran beneficio tanto para ellos como para nosotros, porque eso redunda en un mejor trabajo, y mejor trabajo en equipo, y mejor sacar adelante toda esa serie o infinidad de casos que se van presentando en el día a día. Ese sería el comentario. Gracias, ahorita me acordé, la verdad, todas estas series y películas que nos hacen ver como que los químicos vamos rápido, recolectamos la muestra y la tenemos procesada así de volada, así como tipo Bones, todas estas películas y series gringas, ¿no? Que nos hacen ver como, y que se la damos de inmediato a nuestro compañero abogado, y la analiza, y rápidamente, en menos de 3 capítulos, tenemos la resolución. Algo así me acaban de recordar. No sé si alguien más quiere aportar sobre esta pregunta. Yo. La muestra. Adelante. Bueno, en cuanto a mi experiencia y lo que se hace actualmente en Puebla, todo el proceso de la muestra, obviamente, como ya han mencionado mis compañeros, considero que la cuestión del registro de cadena de custodia pues es súper importante. Inclusive ha habido ocasiones en que el MP lo que hace es pedir apoyo de las policías, inclusive actualmente pide apoyo de la Guardia Nacional para el traslado de los indicios. Y nos hemos dado cuenta que pues prácticamente la policía, Guardia Nacional, carece mucho del conocimiento del protocolo de cadena de custodia. Ha llegado en ocasiones en que se les pregunta, pues, se les comenta que tienen que firmar la cadena, no quieren firmar, o hay veces que se les pregunta para qué los mandaron y dicen pues que no saben, y pues se imaginan toda la responsabilidad que llevan ya pues para traer armas, llevan drogas, armas, y pues que ellos ni siquiera tengan un argumento para decir el por qué están trasladando los indicios, ¿no? Prácticamente lo que se hace en este caso es que en nuestra institución, ya sea el policía primer respondiente o el criminalista, que es el que hace la recolección de los indicios, él inicia con el registro de cadena de custodia, lo remite a cada una de las áreas. En las áreas lo que hace es que se reciben y se continúa con esa trazabilidad. En cada área se le da un número de control interno
con el fin de garantizar la mismicidad del indicio y que no se duplique con otra carpeta. Se le da un número de control interno para darle trazabilidad a ese indicio con esa carpeta y garantizar que solo ese es el indicio de ese número de carpeta. Llega ese indicio y por lo regular lo recibe el perito que procesa. En su defecto, que no lo reciba él, lo que hace es que lo recibe. Si el perito no está, lo que hace es que se almacena en una gaveta con llave para que cuando llegue el perito se le haga la entrega. El perito pues llega, lo analiza y posteriormente, bueno, en cuanto a, hay ocasiones en que nos llegan muestras en que pues son que se va a agotar en el análisis, lo que tiene que hacer el perito es inmediatamente hablarle al Ministerio Público para decirle que pues se podría agotar la muestra y obviamente tiene que avisarle a la defensa, porque eso ya viene en el Código Nacional, cuando la prueba es irreproducible, que se vaya a agotar, o que la técnica que vas a utilizar es una técnica destructiva. Lo que se tiene que hacer es que el Ministerio Público tiene que hablar con la defensa, con el abogado de la defensa, para que ambos autoricen. Y en el caso de que la defensa diga, ok, yo autorizo, pero quiero que se grabe, o él quiere presenciar cuando se agote la muestra o el análisis, se tiene que hacer así. Si él autoriza sin querer venir a revisar el análisis, sin problema, pero lo tiene que dejar por escrito para que se pueda realizar ese análisis. Posteriormente, el perito, pues lo que hace después de que analiza, lo que se hacen son revisiones técnicas y administrativas con otro compañero perito que cuenta con la competencia para que pueda revisar ese dictamen y decir, ok, te lo apruebo, está bien, revisa tanto registros, revisa los resultados en equipos, las interpretaciones y todo, y posteriormente ya al ser liberado ese dictamen o ese informe, ya puede ser entregado a la autoridad que lo solicitó de un inicio, como el Ministerio Público, y se entrega a un área que tenemos interna que se llama área de bodega de indicios interna, que solo es una bodega transitoria para que el Ministerio Público pues haga la recolección de su dictamen con su indicio y ya se lo lleva para su investigación. En todo este proceso es muy importante pues garantizar primero la mismicidad del indicio, que lo que te dice tu cadena de custodia y lo que estás recibiendo sea realmente lo que te dice. Si te dicen son 5 bolsas con contenido de hierba, que sean esas 5 bolsas. Y de igual manera, si te dan una muestra de sangre que fue recolectada a tal persona, deben de coincidir esos datos y en todo momento garantizar la trazabilidad a través del registro de formato de cadena de custodia, el formato general y aparte tu formato personal, que si no mal recuerdo es el anexo 3, en donde tú cuando ya le entregaste ese indicio a otra persona, tú te quedas con esa hojita para garantizar que tú ya entregaste ese indicio a otra persona y garantizar en todo momento el proceso de cadena de custodia. Creo que eso es crucial para los indicios y los ítems que se manejan en las áreas. Bueno, yo quiero agregar nada más que ha habido un avance significativo en este tópico, porque incluso ya en el Diario Oficial de la Federación pues se han publicado las directrices que deben observar los servidores públicos para hacer la cadena de custodia. Por otro lado, también quiero nada más puntualizar que el objetivo lo que hemos estado hablando de la trazabilidad, etcétera, de la importancia de la documentación y por qué es importante la cadena de custodia. Pero desde el punto de vista químico, lo que nosotros debemos garantizar, que se dice muy fácil, es complicado, pero sí se logra, ¿verdad? Es que las características físico-químicas de la muestra en el momento del análisis sean las mismas que las características físico-químicas de la muestra cuando fue tomado ese indicio. Entonces, parece fácil decirlo, es complicado, ¿verdad? Sin embargo, eso es lo que debemos garantizar, que lo que yo estoy analizando en el laboratorio corresponde a las características físico-químicas de la muestra en el momento en la que esa muestra fue tomada. Muchas gracias a todos. No sé si el abogado gustaría hacernos una precisión de algo sobre cómo es, si la legislación está cubriendo esto, esta cadena de custodia, ¿cómo lo hace? Sí, con el nuevo sistema sí se adecua para el manejo y cuidado de los indicios. Eso es muy importante desde el punto de vista de la defensa, porque muchos asuntos se llegan a ganar por esas deficiencias, ¿sí?
Entonces, es fundamental la cadena de custodia. También otra cosa que les quería comentar es que los dictámenes periciales, ya cuando nos llegan a nosotros, ya no hablan por sí solos. Hoy en el nuevo sistema acusatorio, el perito tiene que ir a juicio y defender su dictamen, porque ya no hay perito tercero en discordia. Ahora con el nuevo sistema se eliminó esa figura, ¿sí?, que antes sí existía o sigue existiendo para el viejo sistema mixto acusatorio, inquisitivo, y ahora ya no, ahora es de manera diferente. El perito tiene que ir a defender su dictamen, a explicar su dictamen, a ser interrogado y contrainterrogado. Y en base a eso el juez tomará una decisión de qué dictamen tiene más requisitos que cumpla con la materia que está dictaminando. Sería todo. Bueno, yo también quiero comentar algo al respecto. En todo el proceso, ya muy comentado también por todos los compañeros, participan infinidad de elementos que son muy importantes en la función que le corresponde a cada quien. Por ejemplo, también a uno de ellos es ese primer respondiente, el encargado de garantizar la integridad, de preservar adecuadamente esa zona, ese lugar donde se cometió el delito en cuestión y la presencia de los indicios que se hayan generado producto de lo mismo. Entonces, ese personaje debe de ser muy capacitado, debe capacitarse, porque hasta la fecha, es cierto, han transcurrido 8 años, más de 8 años, y no ha pasado mayor, se sigue viendo como un área de oportunidad, como un área en donde se tienen muchos problemas en ese proceso. Luego viene el policía de investigación, que también debe saber muy bien ubicarse en qué contexto, cuál es su función, cuál es su rol en ese proceso, donde es auxiliado por ese perito especializado o esa gama de peritos especializados, donde él debe saber también cuál es el alcance de cada área de especialidad. Y luego vendrían también ese Ministerio Público, que muchos de ellos siguen trabajando como siempre y como nunca, y bueno, igual, no pareciese que no hubiésemos transitado hacia un nuevo sistema. Y tampoco se parece que se esté generando ese nivel de conciencia. Viene otro aspecto. ¿Qué importancia realmente tiene la cadena de custodia? Lo acaba de decir muy bien el licenciado Dante. Garantizar o apegarse a ese debido proceso es fundamental. Y entonces esa cadena de custodia le da ese soporte al debido proceso. Viene otro que ya comentó también la maestra Leti, en esos principios de mismidad, donde se va a garantizar que ese indicio que fue procesado en ese lugar y a través de esa documentación debe garantizar, aparte de su naturaleza y su integridad, que sea el mismo que se procesó en el lugar al que llega a un laboratorio o el que llega a juicio. Entonces sí son fundamentales los roles o la importancia, en este caso, por ejemplo, de todo el seguimiento de la cadena de custodia. Y bueno, igualmente toda institución pues debe contar con un sistema de gestión que garantice todo lo que nos comentó, por ejemplo, la maestra Leti, donde pues viene la asignación desde un número de folio y toda la trazabilidad de continuidad que debe llevar este proceso, que garantice pues que en todo momento sepamos quién, cómo o dónde está ese indicio, y el rol tan importante que ahora juegan las bodegas de almacenamiento, las bodegas de indicios. Entonces, es un proceso complejo que lo integra infinidad de especialistas, pero que en algún punto debemos aprender a trabajar en equipo. Ya lo mencionó también la doctora Magda y el doctor Valentín, donde pues esto inicia en el 2008, realmente entra en vigor en el 2016, junio.
han transcurrido bien, hablemos de 5 años. Si pudiésemos estimar cuál ha sido el avance, yo lo veo todavía muy limitado. Es cierto que hay países, o los países donde se ha implementado este tipo de sistema, han tardado un promedio de entre 12 y 15 años, pero así como llevamos nuestro avance, yo creo que nos vamos a ir nosotros un poquito más allá. Ese es mi comentario. Me gustaría nada más agregar una ahí de lo que comentas, de la cuestión del control de la bodega de indicios, el papel tan importante, y agregaría un poco de hasta lo que implica el embalaje de un indicio, ¿no? Porque quizá hasta lo estamos preservando mal, o quizá la persona ni siquiera tiene conocimiento para preservarlo, y si en otro dado caso quisieran volver a procesar la muestra, a lo mejor esa muestra ya ni sirve. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, hablando de hisopos, se tenían que embalar en papel y lo embalaron en una bolsa de plástico. Entonces, cuando tú quieres reanalizar esa muestra, a lo mejor ya no te va a servir porque ya tiene crecimiento bacteriano, ya interfiere. Entonces, sí es sumamente importante la capacitación de todas las personas que intervienen en el proceso, desde que se levanta una muestra hasta que se dictamina. Sí es importante esta parte de la preservación del indicio y de cómo se deben de embalar dichos indicios. Y abonando a esos comentarios de mis compañeros, es el experto, el perito que está en el laboratorio, muchas de las veces no puede acudir al lugar del hallazgo, a la escena del probable delito. Y entonces tiene que confiar en las manos, en los ojos de quien está recolectando las muestras, que realmente esto lo asume el criminalista en México, desde el punto de vista que hay una distorsión respecto al perfil del criminalista. De hecho, yo estoy con la idea de que el mismo perito debe de acudir al lugar de los hechos, él recolectar sus indicios, trasladarlos al laboratorio, cumpliendo todos los requisitos de la cadena de custodia. Desafortunadamente no es así por falta de personal, por falta de presupuesto, por X razones. Pero, y entonces delegamos esa función en personal que en teoría debe estar capacitado, que ya está capacitado para, primero, identificar un indicio, ¿sí? Si el criminalista, si el primer respondiente, si la policía científica no está capacitada para identificar un indicio susceptible o importante para esclarecer ese delito, ese hecho, pues entonces está fallando, desde ahí está fallando el asunto, ¿no? Si falla en el embalaje, en el recipiente para almacenar el indicio, como bien lo comenta mi compañera, entonces ya se está modificando ese indicio. Entonces, desde ahí yo siento que hay debilidad en este sistema de recolección, de embalaje, de almacenamiento, porque las gentes que se encargan de identificar, embalar, transportar y llevar el indicio al laboratorio, pues no es el propio analista. Y entonces pueden incurrir en una serie de N errores que pueden llevar al traste del análisis propiamente dicho, ¿verdad? Entonces, siento que por ahí está muy débil el asunto, en la parte de la cadena de custodia, de la recolección del indicio, porque el químico no está yendo propiamente a recolectar el indicio, que para mí debe de ir directamente a los hechos. Yo, por ejemplo, en mi experiencia, en aquella época que estaba completo químico profesional, me acuerdo que había técnicos que iban a recolectar los indicios. Entonces me los traían, y muchas de las veces ellos mismos me decían que habían tomado la muestra para revisionar, entonces ellos la tomaban del pecho, ¿sí? Y así la enviaban, y pues daba negativo, y entonces nos ponían en un dilema tremendo, ¿sí? Entonces, esas situaciones yo creo que ocurren y seguirán ocurriendo, tal vez porque hay personal que está poco capacitado, aún y cuando ya llevaron muchos cursos y se gastaron millones de pesos a través del famoso, un convenio que hizo Fox para llevar cursos muy carísimos y que no se ven los resultados, todavía, como bien dice el doctor Isidro, todavía no se ve bien ese resultado, no está aterrizado esa enseñanza, esa capacitación respecto al personal
que va al lugar de los indicios, al lugar de los hechos para la recolección de estos indicios. Entonces, ahí hay una falla, pienso yo, y que todavía está presente. Ese sería mi humilde opinión al respecto también. Al respecto también quiero nada más complementar o abonar, es en los mismos formatos que se diseñaron y que vienen integrados en, pues, por ejemplo, en una Guía Nacional de Cadena de Custodia, en un acuerdo A009 del 15 de la misma institución, establece muy bien niveles de responsabilidades en cada tramo desde el proceso o el procesamiento del indicio hasta llegar o a un laboratorio o a una bodega o a un juicio. Y esos tramos de responsabilidad se establecen muy bien allí. Si en el proceso de continuidad, que es el paso o el traspaso de de mano en mano, es decir, quien entrega, quien recibe está obligado a revisar que esté bien embaladito, bien preservado ese indicio, si no, dos cosas: hacer la observación correspondiente o no recibirse. En ese contexto, y luego también viene la otra parte. Si alguien de ellos participa o incurre en una responsabilidad, pues el mismo Código Penal Federal establece en su artículo 225, si mal no recuerdo, pues las penalizaciones en las que se puede incurrir. Y además, como ser un servidor público, luego entonces esto conlleva el 50% más de la penalización. Hablamos de un promedio de entre 4 a 9 años de cárcel, más la penalización punitiva no sería en cuanto a la parte económica, no sé, hablamos de 1,500, 2,000 salarios mínimos, si mal no recuerdo. En ese contexto va. Entonces, sí está bien regulado. El problema es que quizá no estamos conscientes, no estamos dándole la importancia, quienes participamos en alguna parte de algún proceso, de cuál es el nivel de responsabilidad y problema que pudiéramos incurrir si no hacemos bien las cosas. Ese es el contexto. A ver, doctor, pero ahí hay una cosa. Es cierto todo lo que tú mencionas, que la cadena de custodia ya está perfectamente institucionalizada, está en procedimiento demás, pero si alguien no sabe muy bien qué indicios recolectar y cómo recolectarlo, por ejemplo, llegas a un homicidio y a un lado está una bolsa de medicamentos, te llevan todos los medicamentos y estás deteniendo la investigación. Si te llevan un gasto hemático con 1,000 gotitas, ¿cuántas gotas hay que recolectar? ¿Dónde recolectarlas? Si no sabe esa persona cómo hacer ese muestreo y hace su cadena de custodia y embala bien, ya te está deteniendo la investigación, por ejemplo. Si te llevan tabiques, 1,000 tabiques que contienen un supuesto polvo blanco, ¿se mostrarán los 1,000 tabiques? ¿No se mostrará? ¿Sí lo mostrará? Es decir, ¿estás de acuerdo en que ahí hay una debilidad respecto al procedimiento de investigación? Porque muchas veces te lo pueden bloquear. Doctor, por eso mi comentario anterior, en el sentido de que yo soy más de la idea de que sea el especialista el que procese y no un general, no sé, por ejemplo, el criminalista. ¿Con qué criterio va a muestrear, va a tomar un indicio X, Y o Z si no es especializado en la materia? Exactamente, yo totalmente ahí y se incurre en una infinidad de problemas en ese sentido. Sí. Muy bien, ahí estamos en el mismo canal, doctor. Sí. Respecto a eso, tenemos por aquí algunos comentarios que me gustaría platicarles del público que nos escucha y que nos ve. Aquí en el chat además tenemos saludos, por ejemplo, de José Locia Espinosa para la doctora Magda, porque es profesora y compañera, nos comenta. Blanca Jiménez, que los saluda desde Servicios Periciales de Chihuahua. Y también Mayra López, que nos pone que, bueno, desde Chihuahua les comento que afortunadamente aquí en nuestro estado, a lo largo del tiempo y esfuerzo, se ha logrado homogenizar la cadena de custodia de los 3 niveles de gobierno.
Y José también nos pone aquí que el nuevo sistema penal acusatorio del perito es testigo y por lo que comentan debe participar como tal en el juicio. Está expuesto al entorno relativamente nuevo. ¿Qué clase de capacitación recibe al respecto? Preguntan por acá. ¿Cómo es que se prepara para actuar adecuadamente en este contexto? O sea, ¿el perito realmente tiene preparación para estar en un juicio oral o requiere más? Bueno, estás tocando un tema también fundamental porque muchas de las veces puede ser un doctor en ciencias, ¿sí? Y tiene validado su método analítico y el laboratorio donde trabaja está acreditado. Pero si se presenta en el juicio oral y no sabe explicar el procedimiento en términos vaya, sencillos, simples, pues a lo mejor no lo entiende el juez, ¿sí? Y entonces ahí todo su trabajo, toda su experticia muy bien hecha, puede dar al traste, ¿no? Porque no está utilizando los términos correctos, no sabe expresarlos de manera adecuada. Y entonces para eso creo que han recibido cursos, N cursos sobre eso mismo, sobre la oralidad en el juicio, ¿sí? Y para capacitarlos en este sentido, porque recuerden que ahorita ya el dictamen, pues ya digamos, no pasó a la historia, ahí está, pero es un dato de prueba y se convierte en prueba cuando él lo defiende en el juicio oral, a preguntas del fiscal y a preguntas del contrainterrogatorio de la defensa. Pero si no sabe explicar bien su resultado ante ciertas preguntas, si se confunde, si tartamudea, si ven cierta debilidad en su oralidad, puede resultar contraproducente sus datos sometidos en el proceso. Entonces, ahí hay cierto riesgo, ¿verdad? Que no me dejaron mentir mis compañeros. Pero se les está capacitando, se les da cursos de oralidad, se les tiene que dar cursos de oralidad y creo que así ha ocurrido y está ocurriendo, si no estoy equivocado. Bueno, yo sí quisiera opinar desde mi experiencia. Los peritos toman cursos internos, o sea, con nosotros mismos de otras áreas nos expresan, se hacen simulaciones de juicios hasta incluso con personal administrativo para que ellos sus explicaciones las bajen a nivel que podría tener un juez, que podría tener la defensa, inclusive los panelistas que están en un juicio oral, y eso nos ha ayudado mucho para que obviamente los peritos pues presenten esa competencia, ¿no? Porque a muchos hasta les da pánico presentarse en un juicio oral, ¿no? Inclusive se les olvidan las cosas y creo que este tipo de retroalimentación que hacen otros compañeros hacia ellos nos ha funcionado muy bien para que los peritos en un juicio oral pues aporten y expresen los conocimientos de realmente lo que hicieron en su dictamen y que sea entendible en todos los niveles y no se vayan a una parte muy técnica y que todos lo puedan entender. Y les digo que en este caso nosotros sí nos ha funcionado muy bien en todas las áreas. Bien, yo quiero agregar que no solamente es importante la expresión oral, sino también el lenguaje corporal, para que puedan entonces impresionar de manera adecuada al juez sobre la veracidad de los resultados que se están emitiendo. Se debe ver, por supuesto, un dominio del aspecto conceptual, ¿verdad? Y siempre es importante conocer el contexto, ¿verdad? En el que está el análisis que estoy realizando. Yo recuerdo mucho un interrogatorio que me hizo un abogado de la defensa que me tuvo ahí 2 horas preguntándome y ya no le contesté cuando me quería hacer la misma pregunta 2 veces y le dije, no, eso yo no se lo voy a contestar. Pregúntamelo todo lo que quiera, pero no la misma pregunta, ¿verdad? Y recuerdo que terminando dijo, es que ahora es muy fácil encontrar la información. Entonces, ya no es como antes, en donde uno tenía información especializada y nada más nosotros la teníamos. Ahora el acceso a la información nos obliga
no solamente a conocer lo que estamos haciendo, sino que cómo es que se hace la prueba en otros ámbitos, en otros estados, en otros países, y de esa manera poder presentar nuestro resultado con un contexto, ¿verdad? Y saber cómo es que se debe interpretar el resultado. Nosotros, como decía, no estamos a favor, yo jamás me sentí a favor ni de la víctima, ni de la persona que estaba siendo señalada por la comisión de un delito, ¿verdad? Yo estoy a favor de la verdad histórica de los hechos, de la procuración de justicia. Y por eso es importante que uno tenga todo ese dominio conceptual, porque es cuando se adquiere la seguridad, ¿no? Cuando yo sé que lo que estoy diciendo no es porque yo lo diga, sino porque yo sé que así son las cosas. Y también decir por qué no en el juicio. Yo muchas veces decía, esta prueba tiene estas limitantes, no se puede interpretar así. También recuerdo, por ejemplo, en un interrogatorio que yo veía que el abogado de la defensa estaba hundiendo literalmente a la persona que supuestamente estaba defendiendo, ¿verdad? Porque si de este resultado se dice si la persona disparó o no. Entonces yo decía, no, a ver, un momento, la prueba no se interpreta de esta forma. Entonces, a mí me parece que no solamente esto pasa en la química forense, ¿verdad? Esto es algo que con nosotros como profesionistas, ¿verdad? Como expertos en el área en la que nos desempeñamos, pues debemos estar seguros de que lo que nosotros expresamos es así y también estar abierto digamos, no debemos ser necios. No debemos también pensar que siempre voy a tener la razón, en el sentido de que el conocimiento evoluciona, ¿verdad? Y también las pruebas evolucionan. Y con esta cuestión de los falsos positivos o negativos, desde luego que hay que documentar todo eso y todo mundo debemos saber, ¿verdad? Los alcances, por ejemplo, de un resultado. Si nosotros vamos a un juicio sabiendo todo esto, ¿verdad? Pues no es complicado porque vamos a explicarle al juez. Sí es cierto que a veces es difícil aterrizar los conocimientos a un nivel donde a nosotros nos puedan entender. Porque si yo digo, hice el análisis por microscopía electrónica de barrido con detector de difracción de rayos X, pues no me va a entender el juez, ¿verdad? Por eso muchos abogados de la defensa, les digo a mis alumnos, muchos abogados de la defensa, pues se van mejor a impugnar la parte de la cadena de custodia, ¿verdad? Porque ya en esta parte especializada, pues es más difícil. Sin embargo, yo tengo gratas experiencias de colaboración con otros compañeros. Yo tuve, por ejemplo, un jefe, el licenciado Gilberto Aguirre Garza, que por cierto le mando un saludo, ¿verdad? Que hablaba como químico, hablaba como médico, o sea, sí se logra ese dominio, ¿no? Eso que hablaba de que había una transversalidad, ¿no? Decía el doctor Valentín también. Yo he visto en muchos abogados también, de los que yo he aprendido, muchas cuestiones. A veces yo hasta había olvidado algún aspecto, por ejemplo, técnico de la campana de extracción que tenía una trampa, ¿verdad? De carbón o lo que sea. Y cuando él explicaba el equipo, yo digo, ay, ya no me recordaba, ¿verdad? Que este equipo tenía esto. Entonces sí se logra, desde luego que sí se logra y no debemos desistir en poder trabajar en equipo para que nos podamos entender con los abogados, tanto de la defensa como el Ministerio Público, porque estamos en un mismo barco, que es la procuración de justicia, y debemos saber comunicarnos para que entonces pues se puedan interpretar las pruebas de manera adecuada y se logre el objetivo de nuestro quehacer profesional. Bueno, yo también quiero comentar al respecto. Sabemos de antemano que todos los peritos debemos cubrir un perfil profesional, en donde al menos debemos contar pues con una licenciatura y que al presentarnos en un escenario muy, muy atípico, es decir, no tan común para personas que generalmente están metidos en un laboratorio haciendo, en el mejor de los casos, pues una investigación o siempre tratando de ir mejorando esas metodologías, esas técnicas, etcétera. Y vamos a un escenario realmente muy diferente, eso es muy cierto. Por eso ahí la importancia también en los procesos académicos donde, a ver, el alumno pues pasa y expone,
expone de la mejor manera, ve desarrollando esas habilidades técnicas, esa forma de expresar, de darte a entender en tus temas, etc. Por eso es que también tiene mucha ventaja quien en este tipo de juicios, aparte es académico, porque ese desarrollo en clases le da esa competencia y esa seguridad. Entonces, ya estando el perito ahí en el escenario, es importante o fundamental hablar con propiedad, hablar con seguridad. Esa expresión, tanto oral como corporal, es fundamental. Eso es muy cierto. Nadie más, y estar consciente de que nadie más, al menos en ese escenario, sabe más o es más experto que él en ese tema, en ese análisis, en esas técnicas que aplicaron en específico. Sin embargo, entran otros dos jugadores en el tema, en el escenario. ¿Quiénes? Las partes, uno. Las partes generalmente, pues obviamente son abogados. Te van a cuestionar sobre la parte, muchas de las veces parte técnica, inclusive, de tu dictamen. La importancia jurídica de ese dictamen. Tu quehacer en todo el proceso en cadena de custodia, otra vez debido proceso. Y también viene la participación de un juez que en esencia es un licenciado, también un abogado. Entonces, el rol, el juego de participación de estos dos elementos también es fundamental. Se ha visto cómo, bueno, hasta la fecha y afortunadamente al menos, yo creo que de cada 100, no quiero poner una relación de 10-1, sino de cada 100, una de la defensa o inclusive muchas de las veces también otra área de oportunidad, pues sigue siendo ese Ministerio Público al no saber interrogar de manera adecuada. La defensa igual, no saber interrogar o no saber preguntar de manera adecuada. Y entonces, claro, esa sería una de las funciones de la defensa, de sacar de muchas de las veces, inclusive hasta del mismo contexto, sacar de su área de confort al mismo perito. Muchas de las veces, en la forma de preguntar, está el cómo responder. Y hay que adaptarse y hay que superar y hay que ubicarse muy bien ese perito que está ahí como testigo, saber muy bien qué le están preguntando y hacia dónde va esa pregunta. Entonces, pero eso no se adquiere nada más de la noche a la mañana. Lleva todo un proceso. Y luego entonces ya no depende muchas de las veces tanto de él, sino también de las partes o de los personajes que también participan en este tipo de procesos. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor. Nada más para concluir, abogado Dante, ¿alguna reflexión que tenga usted sobre estos temas? Pues hay muchas cosas que comentar, pero yo lo que considero es que el perito tiene que tener dos cosas: conocimiento, ¿sí? Y seguridad sobre lo que va a hablar, y que se limite a hablar sobre sus contenidos de sus dictámenes, ¿sí? Porque luego se van más allá y, bueno, ahí es donde surge y da pauta a nosotros los defensores para estarlos cuestionando sobre esas cosas que ya se dijeron de más, que no tenía que ver respecto al dictamen, ¿sí? También no sé si les pudiera comentar un asunto que me pareció pues impresionante respecto del trabajo del abogado, cómo intervienen los peritos químicos y cómo nos auxilian a nosotros, ¿sí? Que eso es fundamental. En un asunto donde hubo una intoxicación de medicamentos porque una persona tenía una enfermedad venérea, ¿sí? Y le va al médico y le receta un medicamento y va con una tía y le dice: tía, ¿me puedes inyectar este medicamento? Y dice: oye, sobrino, este medicamento no es inyectable. Dice: pero habla con el médico. Y de ahí de su casa le habló y le dijo: oye, que me apliquen toda. Y dice el médico: sí, que la aplique toda.
pero nunca le dijo el médico que era inyectable, ¿eh? Nada más le dijo que le aplicara todo. Se lo iba a poner sobre la superficie del pene porque ahí tenía la contaminación y lo inyectó y murió la persona. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, nuestra defensa fue enfocada porque el dictamen dijo que era una posible intoxicación medicamentosa. Entonces, en derecho penal no hay analogía. El tipo penal es una conducta que se adecúa a la descripción. Tiene que ser exactamente la conducta a lo que dice el tipo penal. Por ejemplo, el que priva de la vida a otro, el que desapodera, el que despoja. Y aquí dijo, es una posible intoxicación. Y ahí nos fuimos nosotros por la defensa de que no había una exactitud sobre la causa de la muerte. Y bueno, ahí salimos con un resultado favorable. Pero pues como eso en muchas otras cosas, ¿no? ¿Sí? No, abogado, ¿y a quién acusaban? ¿A la persona que inyectó o Sí. al médico? No, el médico por supuesto que estuvo bien, a la señora que inyectó, Ah, ya, a ella la acusaban. a ella la acusaban, sí, Ah, y a ella defendió usted. a ella, sí, Ok, sí, sí, estuvo bien, sí. sí. Perfecto, pues sí, sí. Y aquí es bien importante, a colación de todo esto, el acompañamiento del abogado fiscal o de la defensa en la teoría del caso, que se pongan de acuerdo con el testigo experto, con el perito, para que se pongan de acuerdo el tipo de cuestionamientos al que posiblemente les van a confrontar, los van a exponer en el juicio oral. Que la teoría del caso sea acorde con las preguntas que les van a formular o que posiblemente les van a formular en juicio oral, ¿verdad? Y además, advertirles que se pueden meter igual inclusive hasta en temas muy personales, por ejemplo, ¿verdad? Para desacreditar la calidad ya no científica, sino moral del perito, que cuando el abogado de la defensa es muy verso en estos asuntos de la oralidad, puede ser muy agresivo en esos términos, ¿no? Y por ahí desacreditar al perito, ya no por la parte profesional, sino por otra parte que no tiene que ver mucho con la pericia del experto. No sé si me esté de acuerdo conmigo, abogado. Sí, claro que sí. También hay otra cosa muy importante, los auxiliares de las partes, que nosotros podemos llevar un auxiliar técnico a la audiencia. Por ejemplo, si se trata de una pericial químico farmacobiólogo, yo puedo llevar conmigo un asesor técnico, otro químico, que me esté a mí de alguna manera aportando información para respecto de cuestionar al perito, ¿sí? Eso también es un apoyo que muy poco se da, pero también tenemos esa oportunidad de auxiliarnos con los técnicos de cada materia. Pero en este caso que estamos viendo a los químicos farmacobiólogos, yo me puedo llevar a uno porque obviamente que yo no domino la materia en su totalidad, pero sí me puedo llevar y le digo al señor juez, señoría, esta persona es un asistente técnico y va a fungir como tal. Y el juez me lo aprueba, se sienta al lado de mí y a la hora de desarrollar la pericial, él me está asesorando de alguna manera sobre esa materia en particular, y esa es una herramienta muy importante que debemos de usar los abogados. Y sí, y es cierto eso, porque a propósito de lo que comentó la maestra Magda, de que muchas de las veces no saben interrogar, no saben preguntar en aspectos técnicos. Igual a mí me pasó a mí cuando en aquella época no había juicio oral, pero sí había citas a juzgado, en donde el abogado me preguntaba, y yo inclusive le decía al abogado, ¿sabes qué? No me preguntes eso, porque si te respondo vas a hundir más a tu defendido. Entonces le tenía que asesorar, valga no, le decía, no, pregúntame otra cosa, pero no eso, porque vas a hundir más a tu defendido, ¿verdad? Pero vaya, ese es lo importante, que abogado, fiscal, estén acompañados durante y para defender su teoría del caso, respectivamente. Entonces es bien importante esa relación entre estos dos profesionales. Sería todo por mi parte, Química Ángeles. Claro que sí, porque por ejemplo están tocando un tema que compete la farmacovigilancia, entonces el abogado Dante está dando un tema que dentro de la norma 220 de la Ley General de Salud
se le conoce como una sobredosis y también es un error de medicación. Y dentro del argot del médico hospitalario se le conoce como una cuasifalla y entonces ya llevamos en este caso, el paciente a la muerte. Sí. Sí, ahí sería el tipo penal, como que un homicidio de tipo culposo, si no me equivoco. Sí, así es. Sí. Sí, y ahí pues entonces se abre una carpeta de investigación, si hay muerte por sobredosis, y se citan a los involucrados en ese caso, y entonces tendría que citar no sé, al químico que administró el fármaco, o a la enfermera que lo inyectó, o al médico que prescribió ese medicamento, tal vez, ¿sí? Pero sí hay cierta responsabilidad, se tiene que investigar esa muerte por sobredosis, ¿sí? Claro. ¿Dónde adquirió, en qué farmacia adquirió ese medicamento que le produjo la sobredosis? ¿Sí? ¿Quién le dio la receta para que adquiriera el medicamento, no? Entonces, toda una serie de situaciones que tienen que ver con la experticia del farmacéutico. Ajá. Ok, pues le agradezco mucho esta participación a todos ustedes porque es muy, muy interesante cada rama, cada tema que han tocado porque todos se correlacionan entre sí. Entonces, creo que estos temas dan para más, no solo en esta del listo, porque es muy grande y engloba muchas cosas tanto de la parte legal como la parte de nosotros como químicos en los diferentes ámbitos donde nos llegamos a desempeñar. Créanme que los invitamos nuevamente a una segunda sesión. Espero nos vuelvan a apoyar nuevamente y agradecemos mucho su presencia y también a la audiencia que nos están escuchando y viendo a través de la plataforma Zoom o de Facebook. Muy bien, pues no, al contrario, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Sería la tercera. Y ahora sí que vamos Sí, a ver, sí. es así como en su momento, en mi caso a mí me tocó los expedientes secretos X, ahora Bonds, creo que esto va así como para una serie. Y en Porque efecto nos va a dar para... se empezaron a inclinar esa área, entonces esto da así como para una serie. Muy bien. Y esperemos nos sigan acompañando. Muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Gracias. Adelante, maestra Norma. Efectivamente, pues nos va a dar para una tercera, cuarta, quinta, sexta, porque el tema es apasionante. Yo me quedaba escuchándolos y tantas experiencias que tengo en la parte regulatoria que bueno, a veces eso me llevó a querer también ser perito, no de laboratorio, sino en el área de farmacia. Y bueno, estaremos programando una sesión con los peritos del Colegio Nacional de QFBs, que creo que también es interesante porque es como que otro punto de vista. Entonces va a estar, ir ampliando estos temas, más colegas que estamos contactando, que nos visitan. Entonces, bueno, pues este tema da para muchísimo y la relación que tiene, por ejemplo, con el responsable sanitario, ¿no? También habría que explorar mucho esta parte. Bueno, muchísimas gracias a nuestros ponentes. Ya el tiempo, pues ya son 10:30 exactamente. Queremos escucharlos más, así que los invitaremos nuevamente. Y agradecemos muchísimo su participación, su experiencia, la forma en que lo explican, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más unos pequeños avisos. Se están publicando en nuestras redes algunos eventos, en nuestra página de Facebook. Hoy por la tarde hay una charla muy interesante por parte de la maestra María de la Paz Roldán García, que es el liderazgo de la mujer en tiempos de pandemia, pues dentro del marco de la conmemoración, que no celebración, del Día Internacional de la Mujer. Recordemos que este día es para conmemorar pues las injusticias sufridas por las mujeres que lamentablemente no han cedido, ¿no? A veces uno piensa,
gracias. Pero pues esta va a estar muy interesante. Es el día de hoy a las 7 de la noche por parte del Colegio de Laboratorios Clínicos de Tlaxcala. Entonces ahí lo vamos a estar publicando en nuestras redes. También tenemos la presentación del libro Educación Médica en un Mundo en Crisis. Va a ser el 17 de marzo. Ya es en el transcurso de la semana. Van a estar muy interesante para siempre esta relación que debemos tener. Va a estar nuestro querido doctor Alberto Lipschitz también por ahí. Ay, se me movió. El doctor Alberto Lipschitz, Jesús Felipe González, Jordi Pales y modera la doctora Silvia Olivares. También tenemos la sesión de AMEFO de la 4ª sesión de formación, principales reacciones adversas por quimioterapias antineoplásicas, el 16 de marzo a las 8 de la noche. También la información, toda esa información está en nuestra página de Facebook. Y los seguimos invitando a nuestros asistentes, a la audiencia que nos escucha por Facebook, a que nos compartan eventos de interés del área farmacéutica para compartirlos, no importa de qué asociación sean. Finalmente, aquí la idea es sumar. La idea es sumar y estar colaborando siempre. También están pues los eventos del Colegio Nacional de QFB, de la Academia, de la Asociación Mexicana de Farmacovigilancia. Todo tratamos de difundirlo y estar sumando. Y dentro de 8 días, ya para terminar y no robarles más tiempo de su mañana, dentro de 8 días vamos con la segunda parte de farmacia veterinaria, que también se puso buenísimo el tema. Y hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, para no dejarlos perder, vamos a estar la próxima semana con farmacia veterinaria. Así que, pues, los esperamos. Pasen un excelente fin de semana. Y estamos a sus órdenes. Un abrazo. Dios les bendiga. Muchas gracias, igualmente. Feliz puente. Sí, Gracias, igualmente, Leti. Hasta luego. Saludos a Hay que todos. seguirse Bye. cuidando mucho. Sí, cuídense. A seguirse cuidando. Bye. Bye. Bye, bye, bye.